empresas familiares han dominado y continúan dominando el mundo corporativo, y la razón de su éxito y trascendencia está exclusivamente basado en la importancia de la utilización de un instrumento. Mi nombre es Jorge Wharton y en este video les voy a hablar acerca de los detalles del funcionamiento del protocolo familiar. Grupo Brescia, Grupo Romero e incluso Grupo Rodríguez son algunos grupos empresariales, valga la redundancia, empresas familiares, que han tenido éxito a partir de la utilización del protocolo familiar. Les ha permitido una trascendencia de poder y una sucesión generacional en el transcurso del tiempo, y los ha hecho empresas sólidas y empresas fuertes, y son básicamente claro ejemplo de cómo trasciende una empresa a partir de la utilización del instrumento del protocolo familiar. Es así que el protocolo familiar es un instrumento que permite a las empresas familiares poder establecer claramente cuáles son las reglas de juego dentro de su propia empresa. Básicamente, y para hacer un ejemplo rápido y de fácil entendimiento, el protocolo familiar funge de una suerte de estatuto dentro de una sociedad anónima abierta, cerrada, en la cual se establecen cuáles van a ser las reglas, las disposiciones, cuáles van a ser las instituciones y los estamentos que van a regir, que van a reglamentar las discrepancias que incluso podrían tener cada miembro accionista titular de derechos dentro de esta empresa familiar. La constitución de este instrumento se da básica y exclusivamente para que las empresas familiares puedan garantizarse a sí mismas la continuidad, la sucesión de poder y la trascendencia generacional, anticipándose incluso ante cualquier tipo de discrepancia que pueda surgir en el seno de las interacciones entre los familiares, titulares de acciones y derechos de la propia empresa familiar. Los principales órganos de gobierno son fundamentalmente dos: la Junta o Asamblea de Familia y el Consejo de Familia. Su finalidad es solucionar aquellos problemas que se vayan planteando en la familia y cuya solución o forma de dirimirlos no esté prevista en el protocolo familiar. Dicho esto, es importante entender que a partir de la constitución del protocolo familiar es importante que haya una vocación de permanencia. Vayamos revisando de manera periódica la vigencia de este protocolo y podamos ir adecuándola según las circunstancias, según el modelo, voy a decirlo así, según la coyuntura de la propia empresa, según los cambios que puedan ir dándose y la forma de control que nosotros querramos darle a la familia en general. Como datos estadísticos, vale mencionar que entre el 65% y el 80% de las empresas de todo el mundo son propiedad de familias o están dirigidas por ellas. Solo el 10% al 15% de las empresas familiares supera con éxito el paso de la primera a la segunda generación. Del 30% al 35% sobrepasan el paso de la segunda a la tercera generación. Y el 50% supera el paso de ulteriores transmisiones. Entre los acuerdos más habituales que se suelen encontrar dentro del protocolo familiar se encuentran los que están dirigidos a regular cuáles son los órganos de poder, básicamente hablando del Consejo de Familia y de la Asamblea de Familia, los que abordan la política de transmisión de propiedad, lo que está referido a cómo regular la remuneración que van a tener, por ejemplo, los hijos dentro de la estructura de la empresa familiar, y los que están dirigidos a establecer cuáles van a ser los códigos de conducta, las políticas de conducta dentro de la empresa familiar en general, y los que hablan acerca de la remuneración, el pago en general, cuáles van a ser los cargos que los miembros van a ostentar, hasta qué grado o hasta qué tipo de cargo van a ellos poder llegar y cómo ellos van a poder tener acceso a ese tipo de cargos. Entonces es un cúmulo de situaciones que, si bien es cierto, de manera estandarizada están usualmente regladas dentro del protocolo familiar, todas estas están dirigidas y tienden a regular, a anticiparse, evidentemente de manera preventiva, a cualquier tipo de discrepancia futura y dentro del desarrollo del protocolo familiar y de la empresa familiar en general. Dentro de los escenarios adversos que podemos encontrar y que van a estar regulados con el protocolo familiar, surgen varias disyuntivas. ¿Cómo decidimos qué miembros de la familia entran en la empresa? ¿Qué preparación se requiere para entrar? ¿Cómo se determina el cargo y la responsabilidad en el momento de la incorporación? ¿Qué se hace cuando un miembro de la familia empleado no funciona correctamente? ¿Permitimos entrar a las esposas y familiares políticos a trabajar en la empresa? ¿Cómo evaluamos y remuneramos a los miembros de la familia que trabajan en la empresa? ¿Quién puede tener acciones de la empresa? ¿Qué
compensaciones se les concede a los accionistas familiares? ¿Quién participa en las decisiones financieras de la empresa familiar? ¿Y qué pasa en caso de divorcio? Este tipo de situaciones y este tipo de preguntas son las que nosotros solemos resolver a través del establecimiento de un protocolo familiar que ataca de manera preventiva este tipo de disyuntivas, discrepancias que siempre van a surgir en el desarrollo cronológico de las empresas familiares, independientemente si son grandes empresas o si son pequeñas empresas o si son empresas muy emergentes. Tal como le indiqué al inicio del video, las empresas familiares dominan el mundo corporativo, es cierto, pero para que esto pueda calar en las empresas pequeñas, que evidentemente parten del seno familiar, es importante que se entienda que no solamente basta con que sea una empresa familiar, sino que tiene que estar esto regulado por el protocolo que te permite poder anticiparte a cualquier tipo de divergencia, a cualquier tipo de conflicto posterior que pueda existir, porque pasa de que lamentablemente dentro de las empresas, cuando hay un elemento tan emocional como la familia, esto está involucrado, esto necesita de alguna manera tener reglamentos o estamentos anticipados para que nosotros podamos absolver cualquier tipo de diferencia con una reglamentación que ya esté previamente definida en un documento. Es así que, dichas todas las estadísticas, también vale precisar que las empresas no suelen tener continuidad en el tiempo también, o suelen desaparecer. Tienen un inicio bastante auspicioso, pero lamentablemente mueren en el tiempo porque no tienen un buen plan de transición o el determinado plan de sucesión, porque lamentablemente no han establecido cuáles van a ser las reglas de juego para elucidar diferencias que puedan existir entre los miembros titulares de derechos dentro de la familia. Otro problema es la inadecuada estructuración de órganos de gobierno y la falta de planeamiento laboral, que es básicamente lo que les indicaba acerca de cómo se va a remunerar a los hijos, cómo se va a determinar qué cargos ocuparán, quiénes lo van a ocupar o qué tipo de personas, que pueden ser familiares de la propia familia o pueden ser familiares políticos, pueden acceder a ese tipo de cargos. Si el creador de la empresa lamentablemente no ha logrado definir o no ha logrado detectar algún miembro interno de la familia para poder continuar, suceder, controlar o ser el dueño del negocio como tal, tiene como alternativa el fideicomiso en administración. El fideicomiso de administración, si bien es cierto, es una alternativa extrema, lo sigue siendo en aras de poder salvaguardar y continuar administrando el patrimonio de toda la empresa, el patrimonio de toda la empresa familiar. Es ciertamente una alternativa hasta cierto punto extrema, pero que sí permite garantizar la continuidad, la trascendencia y el traslado y sucesión generacional para mantener viva la empresa. Con el fideicomiso se garantiza la administración y gestión del patrimonio de la empresa familiar, sin obviar quiénes van a ser los miembros que van a tener los derechos o van a ser beneficiarios de todo el patrimonio que administre el propio fideicomiso. Quiero mencionarles cuál es el contenido del protocolo familiar a título de ejemplo. Consideraciones sobre el fundador y el origen de la empresa. Filosofía, ámbito de actividades y arraigo de la empresa a un determinado lugar. Régimen jurídico de las acciones o participaciones sociales. Mayorías exigibles para la adopción de acuerdos. Criterios para establecer la composición del consejo. Criterios sobre la composición y funcionamiento de los órganos familiares. Normas que regulan la incorporación de los familiares a la empresa. Funciones a desarrollar y retribución de estos familiares. Pactos de salida de los miembros de familia. Y cualificación exigible a los familiares que trabajen en la empresa. Otro de los temas que el protocolo familiar soluciona y a los cuales anticipa es cómo enseñamos a los familiares políticos sobre la tradición de la familia, los familiares políticos que evidentemente se están involucrando y se están implicando con la tradición familiar, cómo vamos a manejar las costumbres, actividades financieras, cómo vamos a manejar el tema de la retribución y cuáles deben ser los dividendos que corresponden a cada miembro de la familia. Otro tema de abordaje importante del protocolo familiar para anticiparnos a las discrepancias está el cómo se va a actuar frente a las debilidades financieras que puede tener cualquier miembro de la familia. ¿Qué sucede cuando algún miembro de la familia rompe los acuerdos que se han establecido dentro de la regla de juego, dentro del protocolo familiar? ¿Qué tipo de castigos, qué tipo de sanciones se van a disponer y se van a establecer para evitar de que este tipo de acuerdos sean rotos o quebrantados y puedan ser en todo caso subsanables dentro de la estructura de la empresa familiar como tal? Es en ese sentido que el protocolo familiar opera como un instrumento de vital importancia para el desarrollo de las empresas familiares en el Perú y en el mundo.
¿Dominan el mundo corporativo? Sí, así es. Requieren de ese instrumento para poder seguir dominando el mundo y seguir creciendo o hacer que las pequeñas crezcan con una cultura corporativa, también es cierto. Entonces es importante que nosotros comprendamos la vital importancia de este documento, entendamos el funcionamiento y podamos aplicarlo dentro de la estructura de las empresas familiares en el Perú y las que se puedan constituir en el extranjero.